Pues el primer sitio donde nos encontramos es, bueno, primero comentar un poquito del edificio, porque como veis es un poco curioso, y es que a lo largo de su historia ha tenido varias funciones. En primer lugar fue un convento en el siglo XVII y cuando es convento también tiene la función de molino. Por eso vais a ver varias piedras de molino, tanto en esta sala como en alguna que otra. Luego un poco más tarde fue proclamado un hospital, en el yacimiento romano que van a visitar después y donde todas las piezas más importantes de estas excavaciones están aquí expuestas. Bien separadas por lo que pone en las vitrinas, aquí tenéis epigrafías romanas también y luego tenéis otra salita pequeñita dentro que apareció un tesorero de monedas, hace unos 4 años estas monedas se restauraron y están expuestas también para que las podáis ver. De terracota, eso, las pesas de telar. ¿Y se encontraron donde se encontraron no había restos humanos? No, porque estaban en una finca que la cerraron. Una finca. Muere ella con 44 y él con 48. Era la media de vida que había. Y hemos adelantado. Por ejemplo, está el campo de Marte, está dedicado a Marte. En el campo, porque tenemos un campo de Marte que era un campo de entrenamiento militar, pues había un pequeño templo dedicado a Marte y este pedestal salió de la. El tema de las tuberías de plomo, ya ellos conocían que el plomo era muy contaminante, entonces supuestamente siempre las recubrirían de arcilla para que no contaminase. El tema de la columna podían ser 2 mitades o 4 cuartos, las distintos, este tenemos más grandes, tenemos unos más pequeñitos, según la costumbre. Y por ahí tenemos cornisa, base de columna, y por allá detrás como tenéis varios capiteles. Como veis, la planitud que tiene, pues tiene el foro, pero no está la pared levantada, pero hay algunas otras construcciones que se deben hacer. Ahora vamos a ver la madera. Se encontró, estaban todas las monedas que aquí en esa basílica. Posiblemente fueran como los ahorros de una persona de su vida o como una colección, porque todas las monedas tienen el mismo tamaño, o sea, tienen el mismo valor. ¿Sabes si pensaron si veis? La entrada que por aquí es el patio central y todas las habitaciones alrededor. Hoy en día el precio de la moneda ese no sería nada. Lo que tenía 376 monedas de hace 20 siglos sí tiene valor. Las fases de limpieza, porque claro, en tanto tiempo de una temperatura, cuando salieron se oxidaron una barbaridad. Y aquí está el proceso de limpieza, se oxidaron bastante. Ahí tiene su trabajillo también. Qué bonito de cerámica aquí. Eso, aquí tenéis diferentes tipos de cerámica, algunas más gruesas, otras más finas, ¿no? De la calilla. Tiene otros relieves. Y aquí tenéis otras piezas, aunque no están terminadas de restaurar, pero hay algunas cositas curiosas. Tenéis tiradores o coeficientes de las puertas. Un poco toda la historia de Aroche, como comenté antes, desde anterior a los romanos ya hay vestigios de la lluvia de gente. Y aquí tenemos unas piezas que, como bien pone en el panel, pues va desde el neolítico hasta la edad del bronce.
algo particular, realmente. Bueno, es el único museo de rosarios que vais a ver. El fundador fue Abelardo Paredes, Paulino Díaz de Caído. Este hombre, pues, era organista de la iglesia, entre otras muchas cosas, y era muy devoto de rezar rosarios. Entonces un día como que le vino una inspiración de empezar a coleccionar rosarios. Y él empieza a escribir cartas pidiendo la donación de rosarios. Simplemente como algo particular para él, pero como cada vez fue a más, consigue el único museo que hay en el mundo. Sí. Primero fue una pequeña salita en su casa que costaba de unos 1.200 rosarios. Hoy en día hay aproximadamente unos 2.300. Os voy a comentar un par de cositas. Primero que estamos en la puerta principal de la iglesia, pero es la parte más fea por decirlo de alguna manera, ya que sus portadas laterales dicen mucho más que esta principal. La portada es muy bonita, pero la fachada la fea un poco porque la iglesia está inacabada. Nunca se llegó a terminar. Se nota muy bien cómo los muros laterales sobresalen, las columnas que veis en las esquinas serían de interior y se quedan en el exterior, y la puerta se queda un poquito más de hacia dentro. Una última parte renacentista que son las portadas laterales. Entonces viendo la tremenda del estilo, tremenda. Bueno, eso y el altar mayor que es posterior, el mayor clásico. La verdad que tiene mucho diario. Sí, sí. Es la única iglesia que hay varias.
dale ahí. ¿De dónde cogieron el mármol, Aquí hay cantera. ¿Cómo la traerías? Toda roja. Un buen ¿Es bloque de mármol mármol. o es granito? Todo mármol. Es mármol, de una pieza. Es mármol, es mármol. Que era el sitio más llano que había en el pueblo para construir la plaza de el interior. Ya no está. El castillo era una fortaleza, entonces costaban gran parte de una gran plaza de armas un poco más. Esto es lo alto del cerro para la vigilancia, como Pero no evitable, ¿no? Era nada más. te ves al lado de la iglesia, los toros empiezan a salir por las calles. Es como un San Fermín, pero obligatoriamente porque no hay otra manera. Esta es la entrada. Esa es la entrada principal, pero la original eso que es aquí. Luego deciros eso, que el castillo tiene 10 torres a su alrededor, pero tan solamente 2 tienen bóvedas.
Encantada de teneros aquí, espero que os haya gustado la visita arriba con mis compañeras. ¿No conocéis ninguna noche? No. Habíamos venido, pero no. Sí, pero no de esta manera. ¿Os ha gustado? Entonces, perfecto. Bueno, pues nos encontramos en la ermita, en la noche conocida como ermita de San Mamés, porque San Mamés es nuestro patrón, el que procesiona tanto en romería como en feria, pero en realidad es la ermita de San Pedro de la Zanta, es otra imagen que está ahí, está un poquito más escondida. San Mamés viene aquí cuando se repobla esta zona, una repoblada con ¿no? de castellación, y son ellos los que dan imagen de San Mamés. La introducción de la tradición del Cristo, aunque esta no es su ermita, como he dicho, es la ermita de San Pedro, los restos de lo que quedan de su ermita, la ermita de San Mamés está próxima a la frontera de San Rosa de la Frontera, lo siguiente ahí, que el término municipal pertenecía antes también a Villaroche. Pasa a conocerse como la ermita de San Mamés y San Pedro el Pobre se pasa a su. Pero el que, como yo digo, está de busca es San Mamés. Luego otro detalle curioso de San Mamés, no sé si lo habéis notado, que tiene cara de virgen, porque cuando la guerra le destrozaron la cabeza, estaban también las imágenes de Santa Cruz de Santa Cruz. Mamá le colocó la cabeza de Santa Cruz. Hay un apaño un poco raro. Pero la verdad es que te digo que ganó del cambio. Porque San Mamés murió mártir, murió con unos 16 años, entonces era un niño prácticamente. Y tenía la imagen original, tenía la cara de una persona muy mayor. Y además, un cabezón. La ermita esta se construye aquí en el siglo XIII, cuando se expulsan los árabes como forma de cristianizar el territorio. Y en los siglos XIV y XV es cuando la ermita se empieza a decorar con fresco. Lo que son las escenas son todas de los siglos XIV y XV. Luego ya el resto de pintura, como la de los pilares, el púlpito y el ábside, son ya a partir del siglo XVII. Las pinturas se tapan cuando las epidemias de peste, porque traen a los enfermos de la noche aquí. Entonces, como medida de desinfección, pues encalaron las cadenas. ¿Y son las originales estas? Eso ha hecho también que las pinturas se protejan, porque esta ermita estuvo un montón de años prácticamente sin techo, e incluso guardaban el ganado aquí. Piden su presupuesto para continuar con la decoración, hace 11 años o así, que cuando nos conceden el resto del dinero, sobre el dinero de la defensa desapareció. Luego ya esta parte de aquí, que es del siglo XVII, arriba al fondo, se ven querubines, y eso puede estar ya todo igual. Pero debido a las humedades solamente se ha conservado la parte de atrás. Ya que faltaban de generarse, entonces cuando venía directamente el agua se filtraba la puerta, y eso puede estar haciendo bastante. Bueno, nosotros aquí damos una cena, con una primera como acá. Esto es un plan fresco, entonces se pinta sobre una gana de fresco. Como una prueba, ¿no? Era como un boceto, lo Ellos acababan. hacían primero, lo cruzaban primero y luego ya empezaban a rellenar, a color. Pero se ve que no dio tiempo, como que no. Luego se ven muchos alimentos y objetos encima de la mesa, se ven jarras y copas de vino, cuchillos, un platito con patitas que parecen pandereta. Churro. Eso es pan. Ah, Uno en roja, otro en espiral. Escuché yo hace poco, pero antiguamente era el patrón de los peregrinos y los caminantes. Y era un gigante que estaba en las orillas de los ríos para pasar los peregrinos de una orilla a otra. Como era un gigante, pues los peregrinos, porque los peregrinos cuando iban a emprender sus viajes, pues le dejaban para que le llegaran, se convidaban a él, y cuando llegaban, pues le daban las gracias. Entonces, una forma fácil de localizarlos es la oración. El cuadro que han visto en la iglesia también de San Cristóbal, dedicado a la refuerzo. Pues eso, con un bisturí y mucha paciencia.
Quitan la primera capa completa, quitan la segunda, quitan la tercera. ¿Parece ese hasta color llegar. tan fuerte o ese color ahora ya? Ahora vamos a ver unas fotos de cuando se eliminaron las capas de cal. Este es este. Cuando que aquí los restauradores Sí, excepto en algunos sitios que claro, pues ya eso lo retocan ellos, pero que los colores originales son esos, tan intensos. Aquí inyectando mortero. Este es el arco floral de la Anunciación, como estaba en un principio. y mira cómo se ha ido hasta que descubriendo ya no hasta queda. llegar. Lo que es la zona del ábside, eso tenía muchas humedades y entonces ha tenido que hacer una limpieza. Se veía así, yo cuando lo veía yo decía, uy, esto no puede quedar bien en la vida. Anda, y mira. Y al final, Qué bonito. fijaros, Aloche junto con Niebla es el segundo pueblo más antiguo de la provincia de Huelva y el segundo también en extensión en kilómetros cuadrados. Es uno de los más antiguos, como os digo, hay yacimientos de calcolítico y de lo que más hay es de época romana. Todos los puntitos estos amarillos que hay aquí son villas romanas que hay en la zona. Turobría está más o menos en el centro y alrededor pues están las villas romanas. Y luego esto es con respecto ya a otras ciudades o villas que hay por la zona, no en Aroche, sino ya en otros pueblos. Turóbriga la tenemos aquí, San Sisto que está en Encinasola, Nertóbriga que está en Higuera la Real. A la cabeza, entonces por eso se hace esta ciudad. Se hace en el siglo I después de Cristo y ahora mismo sobre mediados del siglo III. No tiene muchos años y a partir del siglo III, de mediados del siglo III, es cuando se empiezan a hacer lo que son las villas romanas. O sea que no se sabe. Que corresponde hoy día con esto. Aquí está ya más o menos terminado de excavar y ahí está la reconstrucción virtual. Estas cosillas se las podéis visitar en el museo. Como he dicho antes, esta ermita está construida sobre parte del foro romano. La basílica, que sería esto, corresponde con lo que es la ermita, y el tribunal con la parte de las. Lo hemos visto en varios sitios. En el YouTube también pone reconstrucción virtual de Turóbriga y también nos aparece una reconstrucción. Sale la Evia Crinita, que es la sacerdotisa. Esta es la última casa que ha aparecido, la casa con peristilo. De esta todavía no sabemos muy bien cómo sería porque hasta que no se vayan documentando los materiales aparecidos en las campañas de excavación, no se sabe a qué estaría dedicado cada espacio. Los pilares son de la época. Aquellos, los bajos son originales, la parte baja, el otro se ha levantado para que más o menos se viera que era un pórtico. Eso es la casa. Sí. Esto es una casa. Sí, porque aquella, la parte aquella de los pilares sería el Sí, pero la casa a la vez tenía cedido parte a taberna, que no era sí, la taberna, sí.
habéis vuelto a Sí, con los mismos materiales de la columna. Sí, claro que está. la parte baja es la primera que se excavó, está ya a nivel de suelo, y esta hay que dar que profundizar todavía, que es la segunda fase. La segunda fase. En principio les parecía que era de alguien pudiente porque estaba cerca de lo que sería el foro, del centro, pero luego ya por los materiales que se han ido documentando se ve que esta parte de aquí, que sería la más grande, que sería donde estaría, donde se creía que sería el salón, es como una especie de taller. O sea que el hombre no era antes pudiente, el pobre tampoco. Apareció ahí en la esquina. Esta es la típica casa romana, la entrada desde aquí, lo que es la entrada de la casa, que daba al patio central, el atrio con el interior, porque ahí las partes bajas son originales, y luego se levanta un poquito las columnas para que se vea más o menos cómo sería. Las cocinas y las despensas, por los materiales que se han documentado, ya se sabe lo que era, y luego ya a continuación estaría ahí los cubículos, las habitaciones, los dormitorios. Y la primera piscina que aparece es esta, que sería una natatio, que sería una piscina que estaría al aire libre, que se ven perfectamente los tres canales de entrada, tubería de desagüe, la rotura esa que tiene ahí en el centro era de un arbusto de esto, una retama, que había crecido ahí, entonces tenía las raíces grandes y la destrozaba. No. Vamos, podemos hacer una prueba. Más o menos. Y esto pues el edificio termal, más o menos. Ahí aparece una habitación abovedada que se cree que será una zona de vestuario y demás. Y donde guardan. Verano, primavera. Lo único que estaría techado sería Los alrededores. Así, los alrededores. Esta es la única ciudad romana visitable de Huelva. Hay que ver, y nadie la conoce, apenas.